Esto es Shanti, el sendero del alma. Shanti. Hola, nuevamente con ustedes, con una entrevista nueva que lleva a su vida un bienestar. Y vamos a iniciar esta entrevista con un pensamiento que dice: nada en el mundo es más suave que el agua, y sin embargo, nada tiene más fuerza. El agua alimenta la vida, pero atraviesa la roca y vence los obstáculos con la fuerza de la suavidad. Es un pensamiento de Lao Tzu. Y el tema que les preparé hoy es sobre Tai Chi, una disciplina ancestral como otras que tenemos para tener una mejor calidad de vida. Y en esta ocasión, nuestra invitada es una persona muy querida. Ella es argentina, actualmente vive aquí en Puebla. Iniciamos. Pues bien, amigos, nuestro tema, como les decía, hoy es Tai Chi, y quiero agradecerle a la maestra Andrea Feldman-Teisch, una bella persona argentina que vive actualmente en la ciudad de Puebla, donde ella enseña esta práctica o esta disciplina, y quiero darle la bienvenida y agradecerle infinitamente su tiempo para poder realizar esta entrevista para ustedes, y que no sé, con toda certeza que nos va a traer un beneficio. Recuerden que este programa, lo más importante no es esto o aquello, lo importante es despertar y traer beneficios para quienes están escuchándonos. Y bueno, pues vamos a hablar primero con Andrea. Gracias, Andrea, por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a ti por la invitación. No, gracias por tu tiempo. Yo creo que es bueno empezar por tener una idea, una definición corta de Tai Chi, para que luego entremos ya a más datos importantes sobre el tema. Bien, la etimología de la palabra Tai Chi significa, traducido al español, sería como gran extremo o un supremo límite. El Tai Chi, para que podamos visualizarlo, es como la imagen del Yin-Yang, donde son los opuestos complementarios y a la vez cada uno tiene el embrión del contrario dentro suyo. Y el movimiento complementario permanente entre el yin y el yang, lo positivo, lo negativo, lo oscuro, lo claro, los opuestos complementarios en movimiento permanente. Tai significa supremo, extremo. Chi, límite, extremidad. El Tai Chi Chuan es la disciplina de arte marcial donde sería como que el puño o el movimiento de este extremo límite o supremo límite. El Tai es la fuente y origen de todas las cosas, es la energía primordial que da lugar a la existencia. Y el Chi implica el punto extremo límite de esta energía, que es donde se manifiesta en su forma más completa. Es algo muy bonito, porque así como lo estás explicando, es como que controlas un poco un equilibrio también, ¿no? Hablando de los opuestos, y así como lo estabas comentando, ¿no? Siempre, pero siempre ambos en un equilibrio, uno no más que otro. No exactamente, porque como están en movimiento, ajá, justamente una manera fácil y visual para entenderlo es el día y la noche, o los ciclos de la luna. Hay un momento donde la luna está oscura, que es la luna nueva, y luego comienza a crecer
Entonces ahí la proporción del lleno y el vacío hasta que llega a la luna llena va modificándose. Y luego, desde la luna llena a la luna vacía, también se va modificando la proporción. Ajá, sí, es verdad. Si estuviera en equilibrio, estaría en un estado de Wuyi, que es el previo, el momento anterior a que estas dos energías comiencen a estar en movimiento. En movimiento, exactamente. En vínculo. Uh-huh. Perfecto, muy bien. Entonces, eso es lo que podemos entender como Tai Chi. Pero es interesante saber, antes de entrar a lo que es la práctica y más profundamente la disciplina, es importante saber el origen de algo que si nosotros tenemos deseos de aprender, es importante conocer. De acuerdo, muy de acuerdo. Los orígenes del Tai Chi realmente no se conocen. Los primeros registros aparecen alrededor de los años 1200, a partir de la leyenda cuenta de un monje, San Feng, que seguramente en chino se pronuncia diferente, que tiene 4 tonos, etc. Este monje vivía en las montañas de Wudang y cuenta la leyenda que empezó con todo este sistema observando cuando peleaba una grulla con una serpiente. Empezó a imitar sus movimientos y ese fue el origen de esta disciplina. Estas disciplinas, incluso en los movimientos, uno se da cuenta que tiene que ver con la relación del hombre con el entorno, con el medio ambiente. Hay muchos, por ejemplo, la postura del oso, que es bien pesada. La grulla blanca abre sus águilas. La grulla blanca abre sus alas, o el movimiento de la serpiente, que es al ras del suelo. También hay estilos, el estilo del mono. Todos relacionados con la naturaleza, ¿no? Sí. Que es muy sabia para enseñarnos, y solamente los observadores como el monje, y en un estado de, pues yo creo que estaba, al estar en una montaña, pues estaba completamente aislado, ¿no? Sí. Que se le tuvo la oportunidad de observar todo esto. Incluso los movimientos también recuerdan al flujo del agua. El agua suave que está en permanente movimiento, como la vida misma, ¿no? ¿El viento también? El viento. Bueno, hay movimientos más explosivos en el estilo Chen, por ejemplo, que también, ¿no? Como que son más... ¿Con mayor fuerza? Sí. Ajá. Sí. Pero todos se relacionan con la naturaleza. ¿Con lo que observamos en la naturaleza? Sí, y hay también luego otros, estoy pensando por ejemplo en movimientos de la forma de espada, por ejemplo, donde también habla de leyendas antiguas chinas. Por ejemplo, en los nombres, ¿no? Por ejemplo, el águila, el gato ágil caza al ratón. Pero hay otro que se llama, por ejemplo, la brújula, porque marca el norte el movimiento de espada. Hay otros, la estrella fugaz vuela alrededor, gira alrededor de la luna. ¿Esos son todos los que este monje adquirió? No, estos ya son movimientos de espada, de forma de espada, ya. A ver, lo de observación de la naturaleza es el origen, el monje San Feng, pero cuando fueron armando luego otras formas, siguen teniendo nombres tanto de la naturaleza como de leyendas antiguas, los perfecto. movimientos. O sea, ya fueron complementando más. Pero nunca se perdió que el origen está en la observación
y una observación, una mirada amplia del entorno. Ujú. Y de la historia también. Y de la historia de ellos, Sí, sus tradiciones. sus leyendas, Ajá. su sabiduría. Sí. Su Pues sabiduría. como origen tiene mucho, mucho tiempo que fue creado, ¿no? Sí, ya luego el estilo que el primer estilo, bueno, el Tai Chi tiene, en el momento actual son 5 estilos. El primero fue el estilo Chen, y el estilo Chen empezó alrededor del 1800. También sus miles de años, Cientos, 1800. Ajá. Y luego del estilo Chen aparece el estilo Yang, que es el más difundido, o sea, las formas que se practican más comúnmente, las más difundidas, es el estilo Yang. Y ya luego viene el estilo Wu, el estilo Hao y el más nuevo, por decirlo de alguna manera, el estilo Sun. Ajá. Y además deben existir fundamentos. Sí, los fundamentos del Tai Chi básicamente son 2. Uno es desde la filosofía, que es la filosofía taoísta de Lao Tse, y la otra parte es la medicina tradicional china, donde son los 5 elementos, el yin yang, el equilibrio, ahí sí. Son los que realmente rigen esta disciplina. Sí, en la parte de filosofía taoísta podemos encontrar, por ejemplo, esto de lo vacío y lo lleno. También encontramos donde la flexibilidad, lo flexible es más fuerte que lo rígido, que se puede quebrar. También encontramos bases como que si uno si uno enfrenta una situación desde que es una pequeña hierba, antes que se haga un gran árbol, es mucho más fácil que si esperamos que se consolide. Entonces es tener una actitud muy abierta, perceptiva, para poder fluir desde que las cosas y las situaciones son pequeñas. Entonces es mucho más fácil, incluso diría hasta enfrentar la vida, ¿no? Claro. Y desde la medicina china, además de los 5 elementos, están los meridianos. Los movimientos también van trabajando y destrabando, como si fueran desbloqueando los meridianos. Uh-huh. Y también se trabajan sobre puntos de acupuntura con los mismos movimientos. Ajá. Ah, muy bien. Y eso son parte de los fundamentos que rige el Tai Chi. ¿Y en qué consiste? Porque sí, debe ser muy amplio. Ahorita que hablaste de cuántas, bueno, cómo se ha dado estos primeros aspectos que mencionaste. Y bueno, ¿qué es? ¿Cómo consiste? ¿En qué consiste? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, la práctica del Tai Chi Ajá. es, no olvidemos de que es un arte marcial y comenzó así en las aldeas chinas. Era una manera de que las aldeas mantengan su salud y su fortaleza, incluso para defenderse no solamente de enfermedades, sino también de posibles ataques en las aldeas. Entonces era una disciplina, comenzó también, volviendo a los orígenes, pero para explicar ahora la práctica, toda la aldea, desde niños a ancianos, todos practicaban. Y en la práctica lo importante es trabajar el cuerpo, también la mente, también una disciplina
moral, ética, también flexibilidad, también respiración, porque aunque parezca repetitivo, eso es lo importante, no olvidar que es un arte marcial y en ello todo el ser humano, en todos sus aspectos, está involucrado. Y no es una cosa, aunque es un trabajo interno en observarse uno, y ahí hay otro punto importante, la competencia nunca es con el otro, siempre es con uno mismo. Siempre el desafío es con uno mismo, pero la mirada sí está abierta. Por ejemplo, no se practica nunca con los ojos cerrados, porque no deja de ser arte marcial. Entonces la mirada es una mirada amplia, abierta, panorámica, exacto, que nos permite ver el todo para luego poder enfocar tal vez, pero es mínimo porque necesitamos la mirada abierta para ver el para todo. Estar alerta. Para estar alerta relajadamente. Porque una cosa importante en que la agilidad del movimiento se logra también con la relajación. La actitud del felino, volvemos a la observación de la naturaleza, la actitud del felino está muy relajado, pero está atento, y si es necesario, tú pega el zarpazo, pero con mucha rapidez, mucha fluidez, y sobre todo, certeza y eficacia. En la práctica, entonces, ¿qué hacemos? Practicamos, primero, soltar articulaciones, porque los grandes bloqueos energéticos del chi, a ver, para definir de qué estamos hablando cuando hablamos de, o sea, no cualquier energía, es la energía vital, es el chi, es lo que nos da vida, es lo que nos permite estar vivos, y lo que desde que nacemos hasta que nos morimos está con nosotros. Si uno utiliza esa energía vital para nuestra salud, para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento, todo fluye con más armonía. La vida. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que nuestra energía vital, nuestro chi, fluya destrabando las articulaciones? Entonces hay que hacer movimientos de soltar, de mover articulaciones, liberar tensiones. Todo eso es dentro del calentamiento. Hay ejercicios de respiración. La respiración es algo interesante también, es la respiración de bebé que va al tantien. El tantien es un centro donde un depósito de chi que queda más o menos 3 centímetros debajo del ombligo, en el bajo vientre, justo el centro del cuerpo. Esto es nuestro depósito de energía. La respiración entonces es una respiración relajada, profunda, lenta. Eso que nos lleva a que oxigenamos la sangre, y ahí, por ejemplo, es uno de los beneficios que al tener una respiración más profunda, más lenta, oxigenamos más la sangre, nos llega más oxígeno al cerebro, ideas más claras, músculos más flexibles, más oxigenados. También refuerza el sistema inmunológico ahí, porque estamos respirando de una manera en que logramos eliminar más toxinas e incorporar aire más puro. Y luego en la práctica, volviendo a la práctica, ¿en qué consiste? También es importante hacer ejercicios de estiramientos, o sea, todo lo que lleve a que nuestro cuerpo sea más fuerte, sea más flexible, menos rígido, más fluido, a tener una postura ósea, el esqueleto, que tenga una postura correcta, que eso nos va a permitir relajar músculos y que nuestros tendones también tengan cada vez más flexibilidad y movilidad, y nuestra respiración pueda ser más profunda, ¿no? Y también, bueno, luego están el aprender las formas de Tai Chi. Depende del estilo que practiquemos, van a ser las formas. Por ejemplo, en el estilo Yang
Hay un estilo, una forma tradicional de 108 movimientos, pero también tenemos formas de espada, formas de manos libres, forma de abanico, de sable, de bastón. Últimamente se ve la forma de Tai Chi Ball con pelota, de madera. Y por ejemplo, con manos libres hay un montón de formas, porque también los chinos lo que han hecho es hacer estilos simplificados para poder ser aprendidos más fácilmente, sobre todo en Occidente. Entonces encontramos la forma de 10, de 16, 24, 22, hace poco hay una nueva de 22, de 32, 42, 48, 88. Hay muchísimas formas. Muchísimas. Sí, sí. Pero todas van incluyendo la misma base. Todas tienen los mismos principios. Todo el Tai Chi, los 5 estilos y todas las formas tienen los mismos principios. ¿Qué son? Un vacío que va ascendiendo y es energético, hundir el pecho y estirar la espalda, relajar la cadera, separar lo vacío de lo lleno, hundir los hombros y bajar los codos, usar la intención en lugar de la fuerza, sincronizar la parte alta y baja del cuerpo, coordinar lo interno con el movimiento externo, practicar continuamente y sin interrupción, desde que comienza la forma hasta que finaliza es un solo movimiento, y buscar la calma en el movimiento. De esas notas que nos estás dando, yo quiero decirles que, vamos a ponerles imágenes para que comprendan cómo es que se debe de realizar estos movimientos, ¿no? Porque sí, a veces no es fácil cuando no estamos relacionados con esa disciplina. Tal vez sea más fácil demostrar alguna de las posturas. Ajá. Estos principios no siempre se pueden observar desde fuera. Ajá. No olvidemos que es un arte marcial interno. Claro. Y el trabajo es interno, entonces muchas veces uno no ve, por eso parece movimiento de gente grande, ¿no? Uh-huh. Y de pronto uno cuando practica no se da cuenta que el cuerpo no pesa, o sea, cuando uno se puede mover sincronizando la fluidez del cuerpo, la buena postura, que el movimiento venga desde la cintura y uno no hace fuerza y el movimiento sucede. Decía uno de los maestros, si mal no recuerdo, el Yan Chenfu, perdón, que lo importante era ser como un algodón, donde con muy poquita fuerza se podía resistir muchísima. Y ellos también hablan muchísimo de la economía de energía. Ay, eso, nunca había oído eso de economía de energía. Con muy poquito, hacer mucho. Uno cuando practica a veces dice, pero, a ver, hay formas, por ejemplo, que implican un salto. Uh-huh. Y de pronto uno dice, ¿en qué momento, cómo puedo dar ese salto tan alto, no? Y uno si lo quiere hacer solo, separado de la forma, uh-huh, cuesta mover el cuerpo. Pero si uno ya desde el comienzo hace toda la secuencia de movimientos, cuando llega al salto no se da cuenta en qué momento el cuerpo no pesa realmente. Uh-huh. Y luego sigue el movimiento hasta el final de la forma. Hablo de movimiento porque es como les había comentado, ¿no? O sea, empieza con el principio, o sea, desde el Wu-Chi, que es el momento previo que comienza el movimiento, y depende de los movimientos que tenga cada forma, se realiza toda la secuencia de movimiento y termina con el cierre. Es como un hilo de seda. También está mucho esa imagen en el Tai Chi. El hilo de seda, que es muy delicado y que no hay que permitir que se corte hasta que finaliza la forma. Uh-huh. O sea, cerrar bien el ciclo.
de práctica, ¿no? Sí. En esta práctica que se realiza, si yo quiero estudiar, puedo ir a tomar clases prácticas y libros, y tener libros, acceso a información teórica. Sí, cada vez hay más libros, hay más acceso a información, incluso en español. En Francia, por ejemplo, no sé si vive sinceramente, Yves Requena, hay libros de él muy interesantes de la práctica. En Estados Unidos está el doctor Yang Jin-min, que muchos de los libros muy buenos y serios, al menos que yo he leído, son de él, donde también incluso cita y traduce clásicos chinos que explican el porqué de la práctica, el porqué de cada movimiento, el porqué de los principios también, ¿no? Él tiene muchos libros, incluso Formas de Espada, hizo muy buenas traducciones. Luego, en los años 60, 70, en Estados Unidos estaba el maestro Chen Manchin, que él no escribió, pero sus alumnos sí escribieron, y está interesante también porque es el occidental que aprendió de la cultura china y lo transmite. Entonces, es un filtro que nos permite entender mucho más, porque no dejan de ser dos culturas bastante diferentes. Claro, claro. Lo interesante, bueno, que tal vez es saltar un poquito, pero es interesante de que el Tai Chi realmente no lleva mucho tiempo en Occidente. Realmente empezó en los años 60, 70 a difundirse y empezó a difundirse en Occidente no hace mucho. No tenemos tantos accesos a libros. Bueno, como venías diciendo, no hay mucha bibliografía anterior, ¿no? Sino reciente, es muy poca. Claro, porque antes, esta disciplina se transmitía oralmente y no únicamente la teoría, era sobre la marcha, sobre la práctica. Entonces, lo importante es que yo me puedo leer todos los libros que quiera y eso no me va a hacer que aprenda nada. Porque esto viene desde el cuerpo, viene desde el trabajo interno, desde mover el cuerpo, estirar el cuerpo, hacerlo flexible, hacerlo fuerte, suave y fuerte. Entonces, los libros yo creo que son importantes cuando ya hay un trabajo real o en paralelo, trabajar tal vez la teoría, pero el cuerpo, el entrenamiento, la práctica, porque la teoría nos puede aclarar partes de la práctica, pero si uno no lo siente, no lo internaliza, no lo percibe en su propio cuerpo, va siendo algo externo, no deja de ser algo externo. Solamente como cultura general lo tomarías. Y a veces hasta ni lo entiendes, porque es muy difícil entender, suena a veces como conceptos abstractos, porque encima ni siquiera venimos de una cultura oriental, entonces desde nuestra cultura occidental es muy difícil entender muchos conceptos, pero una vez que uno practica, es como que lee y dice, esto lo siento cuando voy haciendo la forma en tal movimiento, esto lo siento cuando respiro el tantien, esto lo siento en tal otro movimiento, y me refuerza porque entonces ya sea que venga, en general los maestros transmiten mucho de los principios, de la base, mientras que se va trabajando, cuando nos van corrigiendo, cuando nos van enseñando, ¿no? Como tú en tu vida personal, ¿tus maestros fueron en Argentina o en México?
Yo empecé a practicar un poquito en Argentina, luego encontré un muy buen maestro aquí en Puebla, luego estuve viajando en Argentina y México, pasaba un tiempo viviendo en uno y en otro, entonces cuando me quedaba varios meses en Argentina seguía practicando allá. Luego tuve la oportunidad de tomar seminarios de 2, 3, 4 días con diferentes maestros chinos y eso se me hace muy interesante porque no solamente es lo que ellos transmiten, sino que observarlos a ellos, hacer los movimientos, observarlos a ellos, es lo que uno puede aprender mucho más y profundizar más. Además, el maestro aquí en Puebla que tengo todavía, sus maestros han sido chinos. Y bueno, o sea, su modo de aprender ha sido con el sistema marcial chino. Y eso es una gran ventaja, ¿no? Porque sí. Estás directamente involucrándote también con la cultura del propio maestro, donde se origina la disciplina, ¿no? Sí. De dónde se origina. Muy bien. Y aparte de que ya nos has platicado en qué consiste, pues son una serie de movimientos, ¿no? Que cierran un círculo completo de... No son posturas, no son Sí, por ejemplo, bueno, la forma de 10 movimientos pues tiene 10, la forma tradicional que tiene 108 es la suma, es como cuando hablamos. A veces cuando con los alumnos trabajamos un movimiento, para que sea más fácil jugamos a desglosarlo, ¿no? Entonces trabajamos un poco, a ver, deletriemos. Si queremos escribir un gran poema, primero aprendamos las letras, luego vemos cómo podemos hacer sílabas, luego palabras, ya luego escribimos y ya al último nos sale la gran poesía. La gran poesía sería cuando ya nos sale la forma bien hecha, bien realizados los movimientos, bien ajustados, pero ya podemos incorporar los 10 principios básicos, ya podemos incorporar la respiración, la concentración, la relajación, la calma, y el movimiento realmente fluye desde el comienzo hasta que finaliza. Sí, en este caso no podemos parar a la mitad, porque no cerramos un círculo. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Ese es lo importante del Tai Chi. Si empiezas, termina, ¿no? Sí, sí. Y respecto a esto, ¿tú te has enterado si existen estudios sobre los beneficios de la práctica del Tai Chi? Sí, cada vez incluso hay más, hay cada vez más. Y creo que ahora debe haber todavía muchos más después de pandemia, después que hemos visto todos cómo se han usado movimientos, o sea, formas de Tai Chi, incluso hemos visto imágenes en pandemia de médicos, de pacientes practicando formas de Tai Chi en hospitales en China. Bueno, es como que creo que cada vez debe haber más y más. Los que son como más famosos son todos los estudios en Harvard, hay estudios en Europa y en Beijing, la Universidad de Beijing tiene un centro especial de investigación de los beneficios del Tai Chi y el Qigong. Uno de los maestros que ya falleció, el maestro Zhen-Nai Liang, era uno de ellos que se ocupó muchísimo en investigaciones y también en la difusión del Tai Chi y del Qigong también. Hay muchos estilos. Aunque sea un paréntesis, el Qigong, cuando hablo ahora de Qigong, el Qigong es el trabajo como el desarrollo de un arte para llegar al perfeccionamiento del Qi, el Qi, la energía vital.
El Tai Chi tiene como esencia, dentro del Tai Chi está el trabajo del Qigong. Es lo que permite que el movimiento tenga que junto cuando se mueve el cuerpo se mueva también la energía vital, el Qi. Y hay muchísimos estilos también de Qigong, algunos más antiguos, algunos que se han ido desarrollando últimamente, por supuesto basados en los antiguos. Claro, y el Qigong puede ser complemento y puedes tomarlo aparte, independiente. El Qigong se puede tomar, se puede practicar Qigong aparte, sin practicar Tai Chi, pero no se puede practicar Tai Chi sin Qigong, porque sería hacer pura coreografía. Uno puede tener el movimiento, pero si no hay un trabajo interno junto con los movimientos, sería un movimiento vacío. Entonces muchos maestros chinos nos hacen el chiste de que sigues haciendo coreografía. O sea, claro. Fíjate que te había hecho la pregunta de los estudios de los beneficios, porque me interesaba saber, en tu experiencia, qué beneficios específicos has observado que en ciertas enfermedades, quizás, ¿no? Pacientes que tuvieron algún trastorno o algo, ¿qué beneficios te has enterado que se obtienen? Mira, te puedo hablar desde la experiencia con los alumnos, lo que nos van comentando, lo que vamos observando, también en uno mismo. Primero, el sistema inmunológico se refuerza mucho. Vemos que no es que no te enfermes, pero al percibir antes la molestia, es como esto que decía de la hierba y el árbol, ¿no? Entonces percibes antes la molestia y logras combatir esa molestia o arreglarla, solucionarla, cuando es muy fácil. Entonces, a ver, me molesta un poquitito la garganta, listo, soluciono eso, no espero tener una angina insoportable. A la vez que, por supuesto, o sea, al practicar y al mover energía vital, al hacer ejercicio, mínimamente al hacer ejercicio, estamos reforzando el sistema inmunológico. Entonces, como decía, no es que no te enfermes, pero logras restablecer el equilibrio mucho más rápidamente. Claro. Hemos visto que personas con problema de tensión alta logran equilibrar, equilibrar su tensión, problemas de depresión, ni que hablar. O sea, bueno, nosotros también practicamos al aire libre, eso también es un punto a tenerlo en cuenta. O sea, el contacto también de estos movimientos, esta práctica al aire libre, de por sí, o sea, ya ayuda muchísimo. Claro. Aunque hay quienes lo hacen en lugares cerrados, pero la mayoría he visto en otras ciudades también que se hace al aire libre. Sí, incluso si haces en lugares cerrados, tienen que ser no cerrados, aireados. Sí o sí tiene que haber, no corrientes, pero sí circulación de aire, porque estamos sacando, claro, porque las respiraciones son muy profundas y hay que incorporar, o sea, en este ciclo de renovación, necesitas que el aire circule. Lo ideal es al aire libre, sí. Pero obviamente, incluso, o sea, tal vez por el frío, más en Occidente, ¿no? Obviamente no está contraindicado en absoluto las prácticas adentro, por supuesto que no, pero sí lugares bien ventilados. Claro. Y volviendo a lo de las enfermedades, entonces podríamos decir que el Tai Chi previene, te ayuda a prevenir, gracias a que mantienes un sistema inmunológico más sano. Mira, el maestro Wing Lam, maestro de mi maestro, decía, no entrenamos para estar sanos, entrenamos para estar más fuertes. La salud es consecuencia de estar más fuertes.
Y eso creo que es para tener en cuenta. Claro. El maestro Winlam también nos decía, esto no es magia, es pura física. O sea, depende de una buena postura, de buena realización de los movimientos. O sea, realmente funciona con física. Claro, como cualquier otra disciplina, como el Shinan Shikun, por ejemplo, también, ¿no? Sí, bueno, es uno de los tantos chikun que hay. Sí, sí, Sí. ahorita que hablábamos de los lugares de investigación y que tú mencionaste de la Universidad de Beijing, me recordé el hospital del maestro doctor Pan Min. Pan Min, sí, ¿verdad? Que es una lástima que ya no esté abierto, como lo mantenía él, ¿no? Con sus pacientes ahí practicando, que Sí. también es una disciplina con muy buenos resultados, ¿no? Sí. Hay varias disciplinas que podemos tomar, ¿no? Y la idea aquí en el programa, pues, es dar a conocer las que se tenga oportunidad. Sí, incluso, o sea, como hay tantos sistemas de Qigong, por ejemplo, hay algunos que fortalecen el sistema óseo, otros fortalecen el sistema inmunológico. O sea, aunque trabajan con la totalidad, como que algunos hacen hincapié más en alguna parte que en otra. Por ejemplo, el I Ching Jin, que es el cambio músculo-tendón, exige un poquito más de flexibilidad y de movimiento de cuerpo. Todos ellos favorecen el sistema inmunológico. Yo creo que todos van enfocados principalmente al sistema inmunológico por el simple hecho de practicar bien la respiración y oxigenarte. Creo que ese es... Y también sabes que el trabajo de columna. El trabajo de columna que es como un pequeño masaje a la médula. Porque la flexibilidad de columna es básica en el Tai Chi, es lo que te permite el movimiento. Y sí, y con la edad, por ejemplo, lo que más afecta siempre a las personas adultos mayores siempre está más enfocado a la columna, ¿no? Sí, pero bueno, no y a únicamente, los pulmones, ¿no? Y no únicamente adultos mayores, no, pero me refiero con el tiempo. Sí, ¿no? sí, sí. Lo que más va afectando con el tiempo. Estoy pensando en los alumnos también, o sea, vemos eso, o sea, mucho más flexibilidad en la columna, lo cual evita estos dolores, por ejemplo, el dolor de ciático, o sea, se pierde menos movilidad. Claro. Llegan con mejor calidad de vida a la tercera edad. Eso es, en realidad, eso es uno de los objetivos, al menos mío, de transmitir esta disciplina, es facilitar herramientas de salud. También porque una persona sana es una persona que tiene una mejor calidad de vida y que nosotros, o sea, podemos poner de nuestra parte para estar más fuertes, o sea, disciplinarnos para poder estar más fuertes y más sanos. Y lo ideal, bueno, siempre es llegar a longevos sanos. Claro. Y también a nivel social creo que es importantísimo, porque a ver, por ejemplo, o sea, una persona que está como muy dolorida, se siente mal, o sea, es natural que no pueda registrar a otros, porque está el acento se lo está marcando su propio dolor, ¿no? En la medida que logremos soltar eso y ser personas más sanas, nuestro vínculo con los otros va a ir siendo más sano. Y si se logra una sociedad donde haya vínculos sanos y un registro del otro y un fluir en armonía con las otras personas y con el medio ambiente, otro sería el mundo. Claro, claro, sí, esto, y además, si eres joven, qué bueno que empieces joven practicando esta disciplina, pero nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde y realmente sería muy interesante lograr que
que el Tai Chi, por ejemplo, se empiece a impartir en escuelas. Eso sería lo ideal. Sí, sobre todo porque ayuda en la concentración, es otra calidad de aprendizaje en los niños si pudieran tener acceso a estas disciplinas dentro de las escuelas. Sí, fíjate que yo escuché, bueno, aquí en el estado, bueno, a nivel nacional, que apoyan el deporte. Van a ser escuelitas, perdón, a quienes nos escuchan si son aficionados a las luchas, ¿no? Al box y a ese tipo de prácticas. Yo no estoy en contra de ellas, pero si quieren fomentárselo a la juventud y a la niñez, yo les recomendaría más una disciplina como esta de la que estamos hablando, y no otra que se enfoca solamente a defenderse y que no, siento que lo hacen más para demostrar que pueden ser más fuertes que los demás, o que si me vienen en contra mía me defiendo, o si me ofenden tengo con qué. Más que eso necesitamos, ¿no? Necesitamos algo que sea más integral, que nos mantenga más en equilibrio, tanto mental como emocional y como físicamente, ¿no? Sí, me hiciste acordar, los maestros chinos dicen de que la mejor pelea es la que no se pelea. Exactamente. Y la verdad que ahora con todos estos grandes cambios que están haciendo en la educación aquí en México, para llevar desde la niñez una vida mucho más sana, también pensando en las próximas generaciones, no únicamente en la actual, uno de los proyectos es que se empiece a implementar la práctica del Tai Chi, al menos en algunas escuelas. Claro, eso sería ideal. Eso, sí, es Eso uno de los sería objetivos que tenemos. Sí, y fíjate que practicarlo al aire libre, dices, bueno, así como yo veo a veces los domingos a los chicos de estos grupos de niños Boy Scouts, qué bonito sería que también se vieran grupos de niños practicando Tai Chi los fines de semana en familia o por grupos separados, ¿no? Pero la práctica mejoraría mucho el ambiente social. Esto que nombras, cuando hemos tenido alumnos, o nosotros mismos, ¿no? Cuando en las familias hay varios integrantes de la familia que practican, los vínculos familiares fluyen de otra manera. Porque, bueno, está esta economía de energía, entonces está este registro del otro, está este fluidez. Hay otra manera de establecer los vínculos familiares, incluso laborales, más sanos. Y la etimología de la palabra sano es bien interesante, porque viene del indoeuropeo sol, que significa entero. Estar sano es estar entero, no estar escindido, estar en unidad. Y una sociedad sana sería una sociedad en unidad, ¿no? Claro. Y volviendo a lo que decías, ¿no? De las diferentes edades, nos llama mucho la atención, por ejemplo, de pronto alumnos que empezaron a practicar a los 58, 60 años y apenas podían levantar el pie unos 20, 30 centímetros para cruzar una pirca chiquita. Y de pronto 65 años y andan y estiran y abren y saltan. Entonces por ahí el medio en broma y muy en serio, cuando en algún momento saludo a alguno, ¿y se acuerda cuando usted era viejito? Esta cosa de que eso es algo muy importante a tener en cuenta, que hoy estemos un poco rígidos, que hoy estemos un poco doloridos, no implica que de acá en más vamos a estar cada vez peor. Al contrario, podemos mejorar y podemos seguir evolucionando, como bien dijiste, a partir de hoy, ¿no? Porque lo vemos, incluso casos de personas de más de 80 años que no podían levantar el pie y de pronto levantaron el
el pie hasta la altura de la cintura, o uno dice, pero yo siempre tengo esta joroba, y no tienes por qué seguir teniéndola, no se te va a ir mañana, pero práctica, disciplina, y tal vez en un año, ¿y mi joroba dónde está? Que ya no me acuerdo, o sea, y desaparece. Sí, todo es dar el primer paso. Dar el primer paso y la perseverancia. La perseverancia. Sí. En esto es mucho de la paciente perseverancia. La imagen de la gota que cae y en un momento dado, hay un hueco en la piedra, ¿no? Uh-huh. La perseverancia, paciente perseverancia es básico. Sí. Pues a mí me gustaría mucho que aquí en mi ciudad se viera la práctica de Tai Chi en diferentes parques. Y hablando de eso, me gustaría darles tus datos, porque tú das clases en el Parque Juárez, por ejemplo. Sí, estamos en el Parque Juárez los martes y jueves a las 9:30 de la mañana, en Los Fuertes a las 9 de la mañana y... ¿En los Fuertes qué días? Los miércoles. Los miércoles. En el Parque Ecológico los viernes a las 9 de la mañana y con otro maestro, pero es la misma línea, los domingos a las 8:30 de la mañana en Las Hadas. ¿En Las Hadas? Sí, en el Parque de Las Hadas. Muy bien. Pues vamos si nos quieres dar tu número de WhatsApp, que de todas maneras lo vamos a dejar puesto en el video, bien, ¿verdad? Para quien quiera contactarte, sepa cuál es tu WhatsApp. Sí, para cualquier informe es 22 23 41 26 95. Ahí localizan a Andrea Feldman Teich para que puedan iniciar sus clases de Tai Chi, que ojalá los grupos cada día que se dan crezcan. Porque, bueno, hay algunos días que entre semana a lo mejor mucha gente que trabaja no puede hacerlo, pero hay opción para el domingo, ¿no? En Las Hadas, pero ojalá hubiera más opciones sábado y domingo en más lados. Hay más maestros, ¿sí? Se está difundiendo bastante. Qué bueno. Hay más maestros, hay grupos diferentes en diferentes parques, en algunos centros. El maestro nuestro de siempre tiene su gimnasio, su centro. Pero ahorita que viene, por ejemplo, el Día Mundial del Tai Chi, a lo mejor valdría la pena en Puebla difundir dónde se están, en los parques, ¿no? Bien. ¿Dónde se están dando? ¿Tienen algún evento aquí en Puebla para ese día? Sí, aprovecho para hacer la invitación este domingo 27 de abril a las 9 de la mañana en el Zócalo, sobre la 16 de septiembre. Va a haber bastantes grupos de Puebla y también de Tlaxcala. Va a haber clase abierta, práctica de algunas formas de Tai Chi, y también va a haber exhibición de Tai Chi de los diferentes grupos y también de otras disciplinas de Wushu externas. Están todos invitados este domingo a las 9 de la mañana. Perfecto, entonces vamos a tratar de editar lo más pronto posible este video para que salga a tiempo. Lástima que no pudimos hacerlo pues con más tiempo para poderles informar, pero bueno, esperemos que llegue a tiempo la edición de este programa y que nos acompañen este domingo 27 a las 9. Sí. En el parque de... En el Zócalo. En el Zócalo, perdón, en el Zócalo, centro. En el costado del Zócalo, sobre la 16 de septiembre. Ajá, sobre la 16 de septiembre, para que se integren y tomen informes dónde acudir, el que les toque más cerca, el que esté de acuerdo a sus horarios libres, y aprovechen la práctica del Tai Chi, por lo menos ese día, que observen y si se animan que tomen que participen, clase, porque ¿verdad? Es clase abierta, totalmente gratuita, por supuesto, todo. Qué hermoso, qué hermoso poder estar ahí y acompañarlos. Andrea, te agradezco mucho tu tiempo y esta información que compartiste con nosotros. Esperamos que más adelante haya oportunidad de platicar de otra disciplina, si tú quieres, y pues muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todos tus oyentes.
Pues amigos, hasta otra entrevista. Que Dios los bendiga donde quiera que se encuentren. Saludos desde Puebla. Gracias. Shanti, Shanti, Shanti.